Primero vamos a hacer un análisis de los resultados municipales, autonómicas. ¿Va a haber declaraciones al final? No, después de la ejecutiva no va a haber declaraciones. ¿Cuándo va a hablar la secretaria general y candidata del PSOE del tema? Bueno, yo creo que primero tenemos que saber los resultados definitivos, que todavía no se saben. Parece ser que el escaño de Izquierda Unida está pendiente de lo que pueda pasar en la Junta Electoral. Quedan algunas mesas por contabilizar en Pamplona, queda el voto extranjero, no sabemos si se pudiera perder ese escaño, la verdad que sería una pena. Entonces, bueno, primero paciencia, prudencia, vamos a ver cómo queda primero el escenario. Como digo, un análisis en profundidad de las claves que han llevado a determinados resultados en sitios como por ejemplo en Pamplona, donde creo que el voto se ha polarizado muchísimo y yo creo que, bueno, que hay que hacer un análisis sosegado. De todos modos, nosotros seguimos manteniendo, en coherencia con lo que hemos dicho durante toda la campaña electoral, que queremos formar gobiernos progresistas. Miraremos también los resultados en cada uno de los municipios para intentar buscar esos acuerdos, pero como digo, primero hay que hacer un análisis muy tranquilo de los resultados obtenidos. ¿Y si al final no se consigue esa meta de ser un gobierno progresista? Bueno, tranquilidad, yo creo que es muy pronto para decir esas cosas. Ese es nuestro objetivo y vamos, el Partido Socialista, todos los objetivos que se ha ido planteando los ha ido cumpliendo. Por lo tanto, prudencia, paso a paso, buen análisis, buen trabajo y así se consiguen los resultados. ¿Ha recibido la llamada de Esparza? Sí, me llamó ayer a la noche, no, bueno, con el jaleo no le pude atender, me ha vuelto a llamar hoy a la mañana. Simplemente hemos compartido una reflexión de los resultados, bueno, pues las mesas que quedan por contar y tal. Y lo único que he dicho es que yo me mantengo en lo que dije anoche. ¿Y sobre las declaraciones de Ábalos? ¿Qué tiene que decir sobre Bildu? No he oído las declaraciones de Ábalos. Que con Bildu... No, pero es lo mismo que hemos dicho nosotros. Nosotros no vamos a hacer acuerdos de gobierno con Bildu. Yo creo que eso lo hemos dejado claro toda la campaña electoral, lo hemos dejado claro siempre. No acuerdos con Bildu, no hacer al señor Esparza presidente del gobierno y, como digo, yo creo que prudencia y vamos a hacer un buen análisis y vamos a intentar ver municipio por municipio qué es lo que podemos lograr en cada uno de los municipios y el análisis de cada uno de los sitios. No, también le tendía la mano. No he hablado todavía con ella. Yo creo que primero, como digo, hay que analizar bien las cosas y ver cuáles son los resultados definitivos en Navarra, que todavía no lo sabemos, si al final Navarra Suma queda con 20, si Bildu pierde, si al final Izquierda Unida pierde ese escaño, pero lo recuperaría Bildu en todo caso. Bueno, vamos a ver cómo queda el panorama, nos queda esta semana. ¿Cuándo se va a saber todos los datos, el 100%? Pues yo creo que a finales de semana, porque creo que la Junta Electoral se reunirá el miércoles para ver el voto cera. Hay varias incidencias registradas en distintos municipios, no solo de Pamplona, sino también alguno también de comarca y alguno también de la Ribera. Como digo... O sea, mesas impugnadas, se está diciendo. Incidencias en las mesas que están pendientes de resolver. De hecho, si miran los resultados de las autonómicas, todavía no están al 100%. Están a un 98 y pico porque hay algunas mesas pendientes de contabilizar por alguna incidencia. Por lo tanto, prudencia. Y que no tienen nada que ver con el voto por correo. Que no tienen nada que ver con el voto. Luego también falta el voto por correo. Es que el voto cera me parece que se empieza a contabilizar el miércoles, que es que también del voto cera suelen venir unos 1.500 votos o por ahí aproximadamente. O sea que tranquilidad. Nosotros tenemos un objetivo claro y, bueno, pues con los números encima de la mesa, con trabajo, intentaremos conseguirlo. Hemos dicho que no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo hoy con Bildu. Pero yo no estoy decidiendo qué es lo que va a hacer Bildu. Lo que va a hacer Bildu es su decisión, como lo que haga Navarra Suma también es su decisión. Por lo tanto, yo digo que no voy a llegar a un acuerdo de gobierno con Bildu. ¿En el Ayuntamiento de Pamplona tampoco? No voy a llegar a ningún acuerdo de gobierno con Bildu.